En último lugar, tenemos que analizar los diferentes pagos que hay que hacer con Hacienda. Aquí lo he calculado, bueno, tenía todos los diferentes IVA, voy a empezar por ahí, los tenía aquí anotados. En último lugar, solamente tengo que calcular la diferencia entre el IVA repercutido y todos los soportados mes a mes. Lo incluyo aquí y totalizo aquí. Ahora, tenemos que liquidar el modelo 303, que es el modelo de IVA, en el plazo legalmente establecido para ello. Como no nos dice lo contrario, entendemos régimen general y por el régimen general sabemos que hay que liquidar el IVA por trimestres vencidos y durante el mes siguiente al trimestre. Es decir, que en el periodo que estamos presupuestando, que es de agosto a noviembre, hay un pago por IVA, que es el que se corresponde al tercer trimestre del año, que es julio, agosto y septiembre, y que se paga en octubre. Por lo tanto, mi liquidación será la suma de los IVAs, de las diferencias entre IVA repercutido y soportado de julio, agosto y septiembre. Octubre y noviembre corresponderán a la última liquidación del año y por lo tanto no es la que tengo que presupuestar ahora. Cuando hago esta suma me sale un valor negativo de 1.318 euros. ¿Qué significa eso? Pues que en principio Hacienda me tendría que devolver 1.318 euros. Lo que ocurre es que, como bien sabéis, Hacienda en el régimen general no devuelve el dinero cuando ese importe corresponde a un trimestre que no sea el último, como os indico aquí, ¿vale? Solamente en el último en todos esos casos Hacienda lo que reconoce es que tiene una deuda con la empresa y te invita a compensar, es decir, a esperar a los trimestres siguientes para ver si tienes que pagar IVA y en ese caso, llegado ese nuevo trimestre en el que tuvieras que pagar IVA, restar lo que Hacienda te debía y pagar la diferencia solamente. Una compensación de IVA simple y llanamente. El único caso en el que Hacienda puede devolver el dinero, como os digo aquí, yo recuerdo aquí, es en el cuarto trimestre. Si al final del cuarto trimestre sigue habiendo IVA a compensar, ahí sí Hacienda acaba, previa solicitud de la empresa, puede acabar devolviéndote el dinero. Por lo tanto, estos 1.318,49 evidentemente no van a ser un gasto, pero es que tampoco van a ser un pago, porque Hacienda no me va a dar 1.318 euros por cuenta del IVA del tercer trimestre, sino que me va a dejar que lo compense con el cuarto. Con respecto a las retenciones por IRPF, ahí es más sencillo, sumo todas las retenciones practicadas e igual que antes, la liquidación que yo tengo que realizar se va a hacer en el mes de octubre por el importe del trimestre julio, agosto, septiembre, que al sumarlo tengo 3.013. Esto sí, lo tengo que pagar en Hacienda. ¿Cómo queda al final? Pues evidentemente, como he dicho, ni una cosa ni otra son gastos e ingresos, por lo tanto la cuenta de resultados no sufre alteración ninguna, pero en el presupuesto de tesorería sí que voy a reconocer estos 3.013 euros que tengo que pagar en octubre a Hacienda. Como insisto, como he dicho antes, no voy a pagar a Hacienda nada por IVA, ya que me ha salido a compensar. Con todas las operaciones vamos a proceder a calcular la suma en cada presupuesto de los totales de ingresos, gastos, cobros y pagos. ¿Veis? Sumo todos los ingresos de explotación, que serán la suma de todos los ingresos que he anotado. Los gastos de explotación, cada uno de estos importes, es la suma de todos estos gastos. Ingresos financieros, pues como no he anotado ninguno, los dejo todo a cero. Y gastos financieros será la suma de todos los gastos con ese carácter. 2.000 más 1.150, estos 3.250. Con respecto al presupuesto de tesorería, igual. Los cobros de explotación será la suma de todos los cobros que he ido anotando. Pagos de explotación, estos 58.604 es la suma de todos estos importes de pago de explotación. Cobros financieros, solamente registré uno por importe de 300.000 en agosto, el resto a cero. Pagos financieros, la suma de los pagos. ¿Vale? Este es 7.200, los 2.420 de leasing y los 4.831 de la devolución del préstamo.
Con eso ya sí puedo proceder a calcular ahora los resultados y los diferentes flujos de caja. El resultado de explotación será el resultado de restar ingresos de explotación menos gastos de explotación. Es decir, por ejemplo, para el mes de septiembre, 300.000 menos 100.900, pues 199.100. Eso haría con todos los resultados de explotación. El resultado financiero sería los ingresos financieros menos los gastos financieros. En este caso, pues sería 0 menos 3.250, pues menos 3.250. Por último, el resultado mensual es la suma del resultado de explotación más el financiero. En este caso, 20.800 más menos 2.000, 18.800. Y así en todos los meses. Presupuesto de tesorería, pues igual. Los flujos de caja operativos son los cobros de explotación menos los pagos de explotación. Es decir, 459.800 menos 139.133 son estos 320.667. De la misma manera, los flujos de caja financieros es la diferencia entre cobros y pagos financieros. Por ejemplo, esto de aquí sería 0 menos 7.251,48, pues menos 7.251. Por último, el flujo de caja de inversiones será los cobros por desinversiones menos los pagos por inversiones. 0 menos 400.000 menos 400.000. El resto de meses son 0, por lo tanto el flujo de caja de inversiones también es 0. El movimiento mensual de tesorería es la suma de los diferentes flujos de caja. Es decir, este 122.000 son los flujos de caja operativos, 130.000, más menos estos 7.251, 122.904. O el del mes de agosto son los 59.040 más 297.580 menos 400.000. Y nos da estos menos 43.000. Por último, ya solo nos quedan averiguar los distintos saldos de caja. Partiendo del saldo inicial que nos daba el ejercicio, que eran 20.000, pues el saldo final va a ser el inicial más el movimiento mensual. En este caso, 20.000 más menos 43.380, pues menos 23.380. Y el saldo final de cada mes es igual al inicial del siguiente. Así voy procediendo hasta llegar a que el saldo final de tesorería es el que aquí se ve reflejado. Con todo esto, vamos a elaborar las cuentas de pérdida y ganancia del presupuesto, que era lo que pedía el ejercicio. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es la misma cuenta de resultados que antes, lo único que he hecho, por añadir un poco más de información, calcular el total de todo el periodo que estoy presupuestando y haciendo algo interesante, que es calcular qué porcentaje representa cada uno de los conceptos sobre el total de las ventas, porque me da una información interesante para ver realmente qué parte de cada uno de esos ingresos o gastos es con respecto a todo lo que la empresa vende. Así, por ejemplo, sabemos que el resultado de explotación de la empresa es el 67% de lo que vende, o que el resultado mensual va a ser del 66%, es decir, que por cada 3 euros que vende, 2 son beneficio. Lo mismo he hecho con el presupuesto de tesorería. He totalizado los conceptos que tienen sentido, los saldos iniciales y finales no tienen sentido calcularles un total, y he calculado el porcentaje sobre las ventas. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, pues puedo descubrir que al final el movimiento mensual de tesorería representa el 61% prácticamente del total de las ventas de la empresa, o que, por ejemplo, mis pagos financieros representan un 1,82% de lo que vende la empresa. ¿Qué importe queda pendiente de cobrar a los clientes y pagar a los proveedores tras el mes de noviembre? Bueno, pues lo tenía en los distintos presupuestos que he ido averiguando previamente. Si os acordáis, en el otro vídeo aparecía que los cobros por ventas pendientes eran de 341.000 euros, los pagos por compras pendientes de 56.870. Además, era importante recordar que había también
una serie de pagos que van a continuar en el tiempo, que son los suministros, el préstamo, que estamos amortizando a un ritmo de 4.831 euros mensuales, los IVAs de los meses de octubre y noviembre, que ya se han generado y que, bueno, pues van a suponerme un pago, en este caso sí, de ya más de 145.000 a la espera todavía de lo que pueda suceder en diciembre, y unas retenciones que ya acumulan 1.440. Tras hacer un breve análisis, ¿qué propuestas haríamos a los déficits o superávit que han surgido, teniendo en cuenta que la empresa quiere un saldo mínimo de 5.000 euros en la tesorería? Bueno, pues aquí tengo mi presupuesto de tesorería. Si me fijo en los saldos finales, la empresa quiere un mínimo de 5.000. En los meses de septiembre, octubre y noviembre supera ampliamente esa cifra. Por lo tanto, en esos 3 meses lo que hay es un exceso de tesorería importante, que es un problema para la empresa porque es un dinero al que se le debe dar rentabilidad. No tiene ningún sentido tener una previsión que me indica que a finales del mes de noviembre voy a tener 1.000.000 de euros en el banco, porque no nos va a suponer interés ninguno. Sin embargo, también tengo un problema en el mes de agosto, y es que en el mes de agosto no solo no alcanzo esos 5.000 euros, sino que tengo un saldo negativo de 23.000 euros. Es decir, tengo que corregir ambos problemas. Primero, obtener liquidez para el mes de agosto y decidir qué hacer con los superávit que encuentro en los otros 3 meses. Analizando las distintas propuestas generales y habituales para resolver ambos problemas, ¿qué encaja bien con los datos de este ejercicio? Pues para el saldo negativo, aquí hay una rata, es de agosto. Pues si os acordáis, hemos pedido un préstamo en ese mes, en el mes de agosto, por 300.000 euros. Pues como tengo un saldo negativo de 23.000, para obtener un saldo de tesorería de 5.000 mínimo, serían unos 28.000. Por hacer un número redondo, podemos, en vez de pedir 300.000 euros en ese préstamo, pedir 330.000. Con ello voy a conseguir que en ese mes de agosto el presupuesto de tesorería no caiga en negativo y sí alcance esos 5.000 euros mínimos que la empresa solicita. ¿Y qué hacer con el exceso de tesorería que tenemos? Pues fundamentalmente se aprecian dos cosas. Primera, analizar si nos compensa y nos conviene amortizar total o parcialmente el mismo préstamo del que acabo de hablar. Y en segundo lugar, también muy importante, hemos visto a lo largo del ejercicio que la empresa no tiene ningún ingreso financiero. Por lo tanto, es una buena oportunidad ese saldo que parece que se va a presentar, destinarlo a adquirir algún tipo de activo financiero que nos ofrezca rentabilidad y que podamos recuperar de una forma rápida y obtener así liquidez. Y siempre teniendo en cuenta lo que hemos comentado en el punto anterior respecto a los cobros y pagos que ya están previstos a realizar en el trimestre siguiente. Espero que con este vídeo os haya quedado claro todo este ejercicio. Un saludo.